El rey Joacim, después de una corta lectura de los escritos del profeta Jeremías, lectura que realizó Jehudi, con un cuchillo rasgó el rollo de la escritura divinamente inspirada y después lo arrojó a la estufa de invierno hasta que todo el rollo se consumió. Y el versículo 24 del capítulo 36 del profeta Jeremías dice que ni el rey ni sus siervos manifestaron temor por haber pecado. Pues dice la palabra de Dios en Jeremías 36, 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. La conciencia que ha sido debilitada debido a la caída no puede ejercer debidamente sus funciones de arresto, examen, testimonio, juicio y sentencia, sino que en muchos casos la conciencia ha sido tan apaleada que se le ha dejado tan debilitada que la mayor parte del tiempo está dormida. Una conciencia así puede llegar al punto de la cauterización y ya no sentir ni pesar, ni remordimiento, ni temor, ni siquiera una leve manifestación de dolor por el pecado, como en el caso del rey Joacim y sus siervos, que al haber pecado rasgando y arrojado al fuego el escrito de origen divino, redactado por el profeta y escrito por Baruch, no experimentaron culpa, pesar o desagrado por su pecado. El rey rasgó y quemó un autógrafo, quemó el único escrito existente en ese momento del profeta y no tuvo temor por aquel terrible acto. Con ese ejemplo hemos procurado introducirnos al tema del día de hoy. Dentro de nuestro estudio, la justificación por la fe, con la ayuda del Señor, si Él nos concede de sus operaciones, hoy veremos el tema, los efectos de la convicción de pecado. Los efectos de la convicción de pecado. Y para abordarlo lo haremos en 3 encabezados principales que son: 1. Efectos de esta convicción. 2. Actos internos y deberes externos. Y 3. Aclaración de estos actos y deberes. Entremos a nuestro primer encabezado, que es los efectos de esta convicción. Nuestro primer encabezado es los efectos de esta convicción. Debemos ser cuidadosos de lo que vamos a expresar a continuación, ya que las afirmaciones que haremos tienen matices y deben estar atentos para que no se confundan. Vamos a procurar realizar alguna afirmación y luego haremos alguna aclaración en torno a estos efectos. Vamos a ver cómo estos efectos se relacionan con los requisitos que vimos anteriormente, los requisitos de la fe justificante. Y vamos a ver cómo estos efectos se separan de la fe verdadera. La justificación debe examinarse a la luz de la fe. La justificación debe examinarse a la luz del arrepentimiento evangélico, pues se debe reconocer que hay quienes son convencidos genuinamente de pecado y que hay otros que pretenden ser considerados convictos de pecado, y por esa razón debemos tener cuidado con esas distinciones. Estos efectos pueden seguir a los requisitos de la fe justificante cuando es una convicción de pecado genuina. Sin embargo, hay quienes se convencen a sí mismos de pecado, y esa es la que procede de una fe temporal. Ya dijimos que la fe temporal es muy semejante a la fe auténtica. Puede tener aspectos muy parecidos a la verdadera fe, y lo mismo sucede con los efectos de la convicción de pecado. Los efectos de la convicción de pecado pueden hallarse en aquellos que han de ser genuinamente justificados, pero también pueden hallarse en aquellos que no concluyen en justificación. Al hablar de los efectos de la convicción de pecado, diremos que estos se pueden hallar en algunos que concluyen en verdadera justificación
no significa que afirmamos que estos efectos sean las causas de la justificación. La diferencia entre causas y efectos son muy grandes. ¿Qué son las causas? Las causas son aquellas por las cuales se da el origen de algo. Se considera el motivo de algo y de hecho la causa es lo que produce los efectos. Los efectos son el producto de un origen. Los efectos son producidos por las causas. Tenemos el ejemplo del acero inoxidable. Nosotros decimos el acero inoxidable y ya sabemos que es ese material altamente resistente. Que se llame acero inoxidable significa que no se puede oxidar. No, no significa eso. Se llama así porque tiene una alta resistencia a oxidarse. Cuando el acero es expuesto al calor a altas temperaturas y al oxígeno, se puede provocar la formación de herrumbre, que nosotros decimos que se oxidó. En ese sentido, el calor y el oxígeno en el acero producen el efecto del óxido a altas temperaturas. Obviamente, a esas temperaturas en un hogar no se somete el acero. Esa alta resistencia a oxidarse es lo que nosotros decimos que es inoxidable. El punto de esto es que el efecto se produce por una consecuencia. El efecto es una consecuencia, es una manifestación que procede de una causa. En ese sentido se habla de los efectos. Estos efectos no son la causa de la justificación, sino que la convicción de pecado algunas veces produce efectos. El Señor en su sabia soberanía ha determinado instrumentar la fe para la obtención de la justificación. Eso debemos tenerlo bien en mente a la hora de entrar en este tema. No pierdan este axioma. Mantengan este axioma en su mente. Solo la fe es la causa de la justificación. Si tienen eso en mente, no se van a confundir con lo expresado aquí. Ahora, con la obtención de la justificación no queremos expresar que la criatura ingresa a la participación de un concurso para obtener la justificación, sino que con obtención queremos expresar que el Señor le concede la fe a los que Él determina para justificación, y esa obtención se refiere al oficio sacerdotal de Cristo el Señor, que obtuvo por su oblación, obediencia e intercesión la justificación para los suyos. Aunque estos efectos no forman parte esencial de la obtención de la justificación, es necesario expresar que algunos que experimentan estos efectos concluyen en justificación de vida. Estos efectos se presentan en la mente y en la conciencia. A veces pueden agitar y remover los afectos y hasta la voluntad a nivel moral. La convicción de pecado en algunos individuos se puede manifestar antes de la justificación y deben ser considerados útiles, mas no necesarios. Estos efectos se pueden encontrar tanto internamente como externamente. ¿En quiénes? En los convictos de pecado. Internamente quiere decir que se presentan en la mente del pecador, y externamente quiere decir que se presentan en la conducta y reforma del individuo que ha sido convicto de pecado. Para eso pasemos a nuestro segundo encabezado, que es actos internos y deberes externos. ¿Qué queremos decir con actos internos y qué queremos decir con deberes externos? Con actos internos se quiere expresar que estos efectos surgen en el interior o en las facultades del individuo. Estos actos internos inician por lo general en la mente y se dan a partir de que un individuo es expuesto a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con deberes externos? Los deberes externos son la consecuencia más acorde a estos actos internos.
Es decir, los deberes externos siguen a los actos internos. Los deberes surgen como respuesta a los actos y se manifiestan en conductas de reforma de vida. Los actos internos son 3. 1, desagrado y pesar por haber pecado. 2, temor al castigo por haber pecado. Y 3, un deseo de liberación. Los deberes externos son 2, abstinencia de pecado y 2, deberes de la adoración religiosa. Repito, los actos internos pueden agruparse en 3 categorías principales. 1, desagrado por haber pecado. 2, temor al castigo por haber pecado. Y 3, un deseo de liberación. Bien, dentro de los actos internos, veamos la primera categoría, que es desagrado y pesar por haber pecado. Desagrado y pesar por haber pecado. ¿A qué se refiere este desagrado por haber pecado? Este desagrado se refiere a un rechazo. Cuando hablamos de rechazo nos referimos a esa experiencia de resistir algo o no aceptar algo. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños y se les debe administrar algún medicamento, ¿qué hacen los niños? ¿Ellos solos piden el medicamento? No, ellos rechazan el medicamento, manifiestan una desaprobación y se niegan a aceptar el medicamento. Esto es entonces que surge un desagrado y una cierta repugnancia por el pecado. Eso en lo que antes disfrutaba, ahora lo mira atentamente y concluye que es algo vil y asqueroso y entonces lo detesta. Esto aplica para los 2 sentidos del pecado, tanto para aquellos que aborrecen y rechazan el pecado, como aquellos que rechazan y aborrecen admitir que han pecado. Habíamos mencionado que la convicción de pecado es aquella cuando el alma del hombre tiene una comprensión práctica de la naturaleza del pecado, cuando comprende, experimenta su culpabilidad y el castigo debido que merece. Esa convicción de pecado surge cuando el sujeto se hace consciente tanto del pecado original como del actual. Adicionalmente, este sujeto se sabe totalmente incapaz para liberarse de ese estado y condición en los que se encuentra. Porque si un sujeto no es convencido de pecado, en realidad no podrá avergonzarse ni dolerse por el pecado. Habrá sujetos que al ser descubiertos en su pecado se avergüencen eventualmente por haber sido expuestos ante una o algunas personas, pero eso no necesariamente significa que aquella vergüenza sea un dolor por la ofensa contra Dios, sino solo un dolor porque aquel pecado fue hecho evidente ante otros. Otros, aún pecando de manera abierta frente a otros, lo harán sin ningún miramiento. Y algunos hasta tendrán una postura violenta ante quien intente mostrarles que han pecado. Y no serán convencidos de pecado. ¿Por qué? Porque si rechazan que han pecado o manifiestan beligerancia ante su pecado, entonces no comprenden ni la naturaleza del pecado, ni su condena, ni su incapacidad para librarse de ese estado. El pastor puritano John Owen nos afirma que la convicción de pecado está ligada al rechazo por el pecado. Cito: es imposible que alguien sea realmente convencido de pecado en la forma antes descrita sin que surja en él un rechazo del pecado y de sí mismo por haber pecado, acompañado de vergüenza y dolor por ello. Y es una evidencia suficiente de que una persona no ha sido realmente convencida de pecado, sin importar lo que profese o confiese, si su mente no está afectada de esta manera, como le enseña Jeremías 36:24. Hasta ahí. El rey Joacim
y sus siervos, ante tal pecado, rasgando el rollo sagrado y arrojándolo al fuego, no tuvieron temor de pecar. El puritano nos dice que es imposible que alguno sea realmente convencido de pecado sin que surja en aquel sujeto un rechazo por el pecado y un rechazo de sí mismo por haber pecado. Y nos afirma que este rechazo va acompañado de vergüenza y dolor por el pecado. La vergüenza no es aquella que se manifiesta ante los ojos de los hombres, sino la vergüenza ante la ley moral de Dios. La vergüenza que surge es aquella que comprende la ofensa ante la santidad de Dios. Vergüenza por los daños causados a la iglesia o a la familia. Esa vergüenza es un sentido de incomodidad provocado por un juicio negativo. El pecador no se felicita por haber pecado, sino que es una humillación. Esta vergüenza es contraria al orgullo. El texto nos dice que ni el rey ni sus siervos tuvieron temor. Ellos no experimentaron temor por su pecado. Esto nos habla de una conciencia adormecida, si no es que hasta cauterizada. La palabra temor usada ahí tiene un sentido de ser sobresaltado, especialmente por una alarma repentina, y está asociada con un sentido negativo como dándonos la idea de miedo ante el juicio y el castigo. Cuando un individuo es convicto de pecado, experimenta ese temor o ese miedo ante el juicio y el castigo. No solo el castigo inmediato, sino el castigo eterno. Se encuentra sobresaltado por una emergencia o una alarma repentina. Algunas personas, por ejemplo, al escuchar las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México, experimentan miedo. Puede que sea un simulacro, pero al escucharlas experimentan miedo. Y esa es una buena idea para ilustrarnos o darnos a entender el estado del que es realmente convencido de pecado. Porque se sobresalta, tiene una alarma repentina, tiene miedo del juicio y del castigo. El que ha sido convencido de pecado también manifiesta dolor por haber pecado. No solo dolor por las consecuencias, sino un pesar de haber ofendido a Dios. Una persona puede expresar que sostiene sana doctrina, puede expresar celo por los conceptos reformados, y aún así, confesando correctamente esas posturas, puede no haber experimentado temor, vergüenza o dolor por haber pecado. Si alguno se encuentra en semejante situación, entonces ese no es un efecto de la convicción de pecado. Dejemos ahí el desagrado y pesar por haber pecado y pasemos a ver lo relacionado a la siguiente categoría de los actos internos, que es temor al castigo debido al pecado. El temor al castigo está comprendido dentro de los actos internos de la convicción de pecado. Ese temor al castigo no solo se trata de aquel temor reverente al Señor. Ese temor reverente es un profundo respeto al Señor. Pero con respecto a la convicción de pecado, primero hay una exposición a la ley moral de Dios, con su carga de sentencia y maldición. No solo es que va y lee los 10 mandamientos, sino que comprende que esa ley determina una sentencia condenatoria delante del tribunal celestial. Se refiere a una experiencia de amenaza. Es un temor surgido de la amenaza de castigo. Es como cuando el Señor determinó un castigo para Caín y él
experimentó el peso de esa amenaza. Aún no había sido expuesto a su castigo cuando ya había experimentado ese miedo por aquel castigo. Pues dice la palabra de Dios en Génesis 4, 13, 14. Y dijo Caín al Señor: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu rostro seré escondido, y seré errante y vagabundo en la tierra, y acontecerá que cualquiera que me halle, me matará. El Señor viene, juzga y condena a Caín por el asesinato de su hermano. Pregunta, ¿ese asesinato fue fortuito? No, este asesinato no fue fortuito. Esto quiere decir que no fue un accidente, que los dos estaban ahí trabajando y accidentalmente, sin intención, Caín mató a su hermano. No, sino que las obras de Abel eran buenas. Esto es que eran conforme al patrón establecido por Dios. Y las de Caín no lo eran. Y con mano alzada va intencional y premeditadamente, asesina a su propio hermano, y el Señor lo juzga y lo condena. Y Caín reacciona no porque tuviera temor de la ley de Dios, sino por el temor al castigo. Aquí no estamos afirmando que por ese temor al castigo Caín fue justificado, sino que nos ayuda a comprender que el que es convicto de pecado experimenta temor al castigo debido. El castigo es la ruina eterna. El castigo para los pecadores es la lejanía eterna entre la criatura y el Creador. Es decir, si nos tuviéramos que preguntar a qué castigo se refiere o qué es el castigo de la ruina eterna, la lejanía entre la criatura y el Creador. Así como la recompensa eterna es la unión plena y eterna con Cristo, así el castigo es la separación plena y eterna con Cristo. El castigo incluye la muerte física. La muerte física es consecuencia inmediata del pecado, tanto del pecado transmitido como del actual. Pues dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El temor en sí mismo lleva castigo. El temor lleva en sí castigo. Ese temor flagela el alma del pecador convicto. El pastor puritano John Owen nos ofrece una explicación del temor al castigo debido al pecado. Cito: porque la convicción no se refiere solo a la parte instructiva y receptiva de la ley mediante la cual se descubren la existencia y la naturaleza del pecado, sino también a su sentencia y maldición por la cual es juzgado y condenado, como enseña Génesis 4, 13, 14. Por lo tanto, cuando no surge el temor al castigo amenazado, ninguna persona está realmente convencida de pecado, ni la ley ha cumplido su obra adecuada en ella como preparación para la administración del Evangelio. Hasta ahí. Noten lo que nos expresa el puritano, que la ley no ha cumplido su obra adecuada como preparación para la administración del Evangelio cuando en el sujeto no ha surgido el temor al castigo amenazado. Si no ha surgido ese temor, no se puede considerar que una persona haya sido realmente convicta de pecado. De otra manera, el individuo que no ha sido llevado al tribunal celestial mediante la predicación de la palabra de Dios y no ha comprendido que su situación es la de un reo verdaderamente culpable y no ha comprendido que su causa está delante del juez de toda la tierra, si no ha sido llevado a esa comprensión, porque su sentencia es condenatoria, no podrá surgir temor por la obra de la ley con su sentencia y maldición. Si el individuo no comprende tales cosas y no surge el temor por el castigo debido al pecado, ¿cómo huirá de la ira venidera? Si no logra mirar el peligro, si no logra advertir la amenaza,
si no comprende su condición ante el juicio divino, entonces no tendría razón para buscar el debido escape. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos, cito: y dado que por la fe huimos de la ira venidera, donde no hay un sentido y comprensión de esa ira como algo que nos corresponde, no hay fundamento ni razón para creer. Hasta ahí. ¿Cómo podrá creer que hay una huida si no mire el peligro? Al contrario, como no advierte el peligro, hasta considera poco prudentes a los que buscan huir de la ira venidera. Doy el siguiente ejemplo imperfecto. Es como si alguien emite una alarma de un león y los que lo ven de frente comienzan a correr, y el que se encuentra de espaldas al peligro expresa: ¿qué les pasa a estos? ¿Para qué buscan refugio? Los que vieron el peligro y creyeron la amenaza habrán huido, mientras que aquellos que ignoraron la alarma perecerán por su tranquilidad y serenidad. Dejemos hasta ahí lo relacionado al temor al castigo y veamos lo relacionado a un deseo de liberación. Pues vamos a ver algo relacionado a la liberación, un deseo de liberación. Casi por consecuencia, en aquel que surgió el temor por el castigo debido al pecado, buscará la liberación del estado de convicción de pecado. Este deseo no es un deseo malvado o pecaminoso, sino que es en verdad un genuino deseo. Es como cuando un hombre ha caminado bajo el intenso calor del día y busca refrescarse. Es una respuesta ante el agotamiento y el calor. No es como aquel otro que estaba acostado ociosamente en la playa y va al hotel y pide una bebida para refrescarse. No, sino que es uno que bajo el intenso calor de haber trabajado y haber estado cargado, ahora como respuesta busca un alivio. Busca cómo liberarse del agotamiento y de la sofocación agudizada por el calor. Aquel que no ha conocido la maldad de su pecado. Aquel que no ha conocido lo pecaminoso que es el pecado, es decir, uno que no ha sido convicto de pecado y que ha experimentado tanto el dolor por haber pecado como el temor del castigo por haber pecado y ahora busca un alivio, anda buscando cómo ser librado de ese estado. Liberación que solo se encuentra en la justificación. El pastor puritano, John Owen, nos ayuda explicándonos qué es esta liberación. Cito: un deseo de liberación del estado en que se encuentra un pecador convicto tras su convicción es algo inevitable en él. Y es, naturalmente, lo primero que la convicción obra en la mente de las personas, manifestándose en diversos grados de preocupación, temor, ansiedad e inquietud. Hasta ahí. El puritano nos expresa que es un deseo de ser librados tras ser convencidos de pecado, y que es la respuesta que no puede evitarse si ha surgido desagrado por el pecado y temor al castigo por haber pecado. Adicionalmente, nos expresa que no en todas las personas se manifiesta con la misma intensidad este deseo de liberación, sino que este deseo es proporcional al grado en el que la convicción haya afectado al pecador. Cada individuo experimentará una forma y un grado distinto de preocupación, temor, ansiedad e inquietud. Así, esa experiencia no debe convertirse en un sistema para que usted sea admitido en la iglesia. No es que usted deba buscar la misma ansiedad, preocupación, temor o inquietud que aquel otro hermano que ya fue admitido. Y hasta quiera que pase exactamente como le pasó a aquel otro hermano. Ejemplo, que aquel otro hermano exprese, que sea una expresión sincera, lo siguiente:
estaba siendo expuesto a la predicación de la palabra. Y todas las mañanas me levantaba a las 7 para escuchar. Y fue que escuchando las predicaciones, el Señor me concedió comenzar a comprender la maldad de mi pecado. Pero aquel otro hermano razone erróneamente y en vez de atender que fue la predicación de la palabra lo que despertó ese estado, ahora concluya que fue porque aquel otro se levantaba a escuchar a las 7. Y diga, desde ahora me voy a levantar todos los días a esa hora a escuchar, a ver si a esa hora es cuando se me concede que sea convencido de pecado. Ahora, hasta nos parece ridícula una expresión así, pero así andábamos en las sectas, pensando que se trataba de recetas supersticiosas. Usted no debe buscar que le suceda exactamente como al hermano de al lado. Cada pecador que sea convicto tendrá o ha de contar con esos elementos en la convicción de pecado, pero a cada uno con una forma y una intensidad distinta según le plazca al Señor agitar las conciencias. Pero, en definitiva, el convicto de pecado deseará ser librado de ese estado y condición a causa de la preocupación, el temor, la ansiedad y la inquietud. Bien, dejemos ahí el deseo de liberación y los actos internos y pasemos a ver los deberes externos. Ahora, estos actos internos de la mente también producirán diversos deberes externos que pueden agruparse en dos categorías. 1, abstinencia del pecado, y 2, los deberes de la adoración religiosa. Veamos primero abstinencia de pecado. Un individuo, quien quiera que éste sea, hombre o mujer, en el que haya surgido el desagrado y el temor al castigo por haber pecado, se abstendrá del pecado. Este individuo realizará un esfuerzo hasta el máximo de sus propias fuerzas para abstenerse del pecado. Incluso lo que conoce hasta ahora es evitar con sus propias fuerzas el pecado. Lo único que conoce hasta ahora es ese abstenerse hasta que se produzca la verdadera liberación evangélica y solo puede abstenerse de pecado. Este sujeto ahora encuentra que el pecado es detestable, es desagradable a Dios y experimenta temor por haber pecado. Pero si aún no ha sido justificado, procurará por sus propios medios abstenerse de pecado. Es decir, hasta que el pecado sea derrotado y sea destronado en su corazón y el pecado ya no sea el señor de ese individuo y se le concede el principio de vida espiritual, hasta entonces obtendrá la liberación justificante. De otra forma, solo realizará débiles intentos por abstenerse de pecado. Esta liberación debe entenderse al margen del contexto de lo que estamos hablando. La liberación del estado del temor al castigo, el trabajo y la carga de saberse justamente condenado es lo que estamos aquí abordando. Y no pensemos que estamos hablando de otra clase de liberación. Ahora, no es que abstenerse de pecado en sí sea malo. Hay muchas conciencias que, cargadas de pecado, comienzan a abstenerse de pecado. De ahí que muchas veces se pueda llegar a pasar a un convicto de pecado como a un auténtico creyente. ¿Por qué? Porque se encuentra amenazado del castigo por haber pecado. Está amenazado por el pecado y hace esfuerzos de abstenerse de él. Ese abstenerse de pecado es imperfecto. ¿Por qué? Porque no surge del principio de vida espiritual. Pero decimos que en términos del bien moral, abstenerse del pecado es algo correcto. Es benéfico para los hombres.
pero no es que cuente como algo válido delante de Dios para alcanzar la justificación. Esta abstinencia de pecado, aunque pueda tener ciertos avances en su esfuerzo, son frágiles intentos para vencer el pecado. De ahí que al creyente se le instruya para que en su debilidad frente al pecado se sustente, se apoye y se baste en la gracia divina. Esa abstinencia de pecado carece de vigor. ¿Por qué? Porque no procede de un sentido de deleite en la obediencia a Dios, sino que desde un estado no regenerado este individuo intenta torpemente hacer cosas que son consideradas buenas en sí mismas, procurando abstenerse de lo malo. El Señor, en su sabia y santa soberanía, a muchas personas, por medio de una conciencia convicta de pecado, les impide entregarse por completo a la maldad que desean. El Señor, mediante estas acusaciones en la conciencia, refrena la maldad de la raza caída. Esta raza caída incluye a hombres y a mujeres. ¿Por qué decimos esto? Se dice esto debido a que en una época tan progresista se piensa que solo los hombres son malos y perversos y las mujeres son buenas y rectas. Y esto no es así. Ya lo vimos en la serie de la pecaminosidad del hombre natural, que la Escritura otorga evidencia de la depravación tanto de hombres como de mujeres. Muchas personas incluso buscarán formas y estrategias para evitar el pecado. Y en verdad es la gracia común de Dios refrenando la maldad de la raza humana. No es que ahora ya sean buenos, de ninguna manera, sino que en medio de su preocupación el convicto de pecado experimenta ansiedad, temor e inquietud producidos precisamente porque ha surgido convicción de pecado y entonces procurará sin éxito abstenerse de pecado. Porque aquellos que comienzan a darse cuenta de que es algo malo y amargo haber pecado contra Dios, no pueden sino esforzarse en abstenerse de él en el futuro. Y así, como esto tiene relación con todos los actos internos que son desagrado y pesar por haber pecado, temor al castigo por haber pecado, un deseo de liberación, también es una urgencia particular que proviene del deseo de liberación. Es decir, una persona convicta de pecado que ya ha experimentado los actos internos, en su deseo de ser liberado, quiere ser liberado de esa carga, entonces concluye que parte de esa liberación será producida por abstenerse de pecado. Ellos suponen que la abstención de pecado, poniendo todo su empeño y motivándose por medio de lo que suelen llamar la fuerza de voluntad, lograrán dejar el pecado. O al menos piensan que si no se abstienen, no será posible hallar liberación. Los que han sido convictos de pecado y que surge en ellos el desagrado y el temor al castigo por haber pecado, y que sinceramente desean la liberación, generalmente ¿cómo procuran abstenerse del pecado? En su interior se determinan a actuar mediante promesas y votos, añadiendo ciertos flagelos de dolor a su mente. Cuando son sorprendidos nuevamente en pecado, es decir, ellos piensan en autoflagelarse cuando se dan cuenta que nuevamente han pecado, lo cual es un ciclo repetitivo en esa condición. El que es convencido de pecado, mira que ha pecado y le desagrada su pecado y dice, volví a caer, pero prometo que esta es la última vez que lo hago. O antes de pecar se hace un voto a sí mismo y dice, lo haré.
pero esta será la última. Lo prometo. Y añade, y cuando me vuelva a pasar, me acusaré más intensamente. ¿Por qué hace planes de una forma de autocastigo, tormento o incluso de una especie de autosobajamiento? Porque en esa condición de esclavitud al pecado, en esa condición no regenerada, inevitablemente volverá a la práctica del pecado. Para nosotros esto no es tan desconocido, ya que en contextos de una nación tan romanista como de los países latinoamericanos como los nuestros, es común escuchar de personas que están entregadas al pecado de la embriaguez y cuando experimentan que ya se han pasado de la raya y que ahora sí actuaron muy mal y surge cierta culpa y hasta aborrecimiento de su pecado, ¿qué hacen? Van y juran y andan diciendo a los cuatro vientos: no puedo tomar porque estoy jurado, pero ahora que termine nos echamos unas. Está acusado por su pecado y quisiera liberación y solo se puede abstener durante un tiempo, pero anhela que llegue la fecha determinada para irse a pecar nuevamente. Dejemos ahí lo relacionado a la abstinencia del pecado y pasemos a ver lo relacionado a deberes de la adoración religiosa. Los que son convictos de pecado y que encuentran que han surgido los actos internos buscarán practicar los deberes de la religión, porque también eso forma parte de lo que ellos consideran como su liberación. Nuevamente, por esa razón se les puede llegar a confundir o considerar como verdaderos creyentes. Ustedes los escuchan que es un individuo que se duele por el pecado y hasta puede afirmar detestar el pecado y se le ve en los deberes de la religión. En apariencia puede considerarse un auténtico creyente. No es que lo sea, pero se parece mucho a un creyente, pues en verdad no está lejos del reino de Dios. El pastor puritano John Owen nos ayuda a entender cómo operan los deberes de la religión en tales individuos. Cito: los deberes de la adoración religiosa, como la oración y la escucha de la palabra, junto con la diligencia en el uso de las ordenanzas de la iglesia, seguirán a esto. Pues sin estas cosas saben que no se puede obtener liberación. La reforma de la vida y la conducta en diversos grados consiste en parte en estas cosas y, en parte, se deriva de ellas. Y estas cosas siempre ocurren cuando las convicciones de los hombres son reales y permanentes. Hasta ahí. ¿Qué nos está expresando el puritano? Bueno, que aquel individuo convicto de pecado que busca liberación y este individuo en tal condición concluye que la mera participación en los deberes religiosos le traerá la tan ansiada liberación, piensa que participando de las ordenanzas le hará obtener la liberación del pecado. Este sujeto se encuentra confundido. Es verdad que el Señor a través de sus ordenanzas dispensa gracias. ¿Pero a quién le dispensa gracias? Bueno, solo a los suyos. Pero la verdadera liberación se produce por la justificación. Solo la justificación le traerá dicha liberación al convicto. Se debe decir que el desagrado, el temor al castigo por haber pecado y el deseo de liberación trae una reforma de vida. Es decir, muchos antes de ser regenerados comienzan a dejar pecados. No porque sea el poder de una vida espiritual, sino porque son efectos que azotan o fustigan a la mente. Son efectos que azotan o fustigan a la conciencia. Y sin que le atribuyamos valor alguno para la regeneración, también es verdad que suelen acompañar a la fe verdadera antes de su obtención.
porque solo la fe puede justificar. Este es el axioma que les decía que no deben olvidar. Solo la fe puede justificar. Y es en verdad lo único que se requiere para ser justificado. Pero suele pasar que aquellos que han de ser regenerados experimentan una reforma de vida y conducta, aunque ésta no contribuye en nada en esa justificación. El pastor puritano John Owen nos advierte que esta forma de vida y participación en los deberes religiosos no deben ser considerados requisitos para alcanzar la justificación. Cito: sin embargo, debe decirse que ni individual ni conjuntamente, aunque en el grado más alto, son disposiciones necesarias, preparaciones, congruencias previas en un sentido meritorio ni condiciones de nuestra justificación. Hasta ahí. ¿Qué nos expresó el puritano? Que ni el remordimiento más agudo, ni la amenaza más violenta de la mente, ni la constancia de la participación de los deberes religiosos, ni el miedo más agudo a la ley moral, ni la reforma externa de vida más evidente deben considerarse como disposiciones necesarias, es decir, estas no inclinan al hombre para asegurarle la justificación, no son preparaciones, es decir, no tienen poder de adecuar al hombre para la obtención de la justificación, como si se tratara de un entrenamiento antes de ser justificado, ni son méritos o retos para que alguno pretenda alcanzarlos, ni siquiera son obligaciones a cumplir antes de ser justificado. Pasemos a nuestro tercer encabezado, que es una aclaración de estos actos y deberes. Aquí veremos 4 aspectos o argumentos de esta aclaración. 1. Estos actos internos y deberes externos no son condiciones de la justificación. 2. La justificación puede darse a pesar de no haber actos internos y deberes externos. 3. Los actos y los deberes no son disposiciones formales para la justificación. 4. Los actos y los deberes externos son preparaciones morales para la justificación. Bien, veamos la primera razón de esta aclaración. 1. Estos actos internos y deberes externos no son condiciones de la justificación. Reitero que solo mediante la fe se puede obtener la justificación. Para la obtención de la fe justificante, al Señor le ha placido otorgarla sin que haya acordado previamente que el hombre satisfaga condiciones o cumpla algún acuerdo antes de que el hombre pueda poseerla. La ley sí exigía que para no recibir el juicio se debía observar a la perfección, pero en el Evangelio, Cristo como sumo sacerdote ha satisfecho la demanda del Padre en justicia, santidad y obediencia, de tal manera que al convicto de pecado no se le exige que deba satisfacer o cumplimentar deberes o requisitos para obtener la justificación. De tal manera que los actos internos y los deberes externos no son condiciones de la justificación, que muchas veces estos actos y deberes se presentan en aquellos que son convictos de pecados. No significa que alguno está condicionado a producirlas por fuerza de voluntad o por algún otro medio, porque entonces sería que una vez que alguno vaya y se haga a sí mismo convicto de pecado, entonces se le deba conceder la justificación. Eso suena a las obras. Eso suena a la salvación por obras. Eso suena a que solo aquellos que se dispongan y estén mejor capacitados en convencerse a sí mismos de pecado podrían recibir la justificación.
y eso sería atribuirle mérito salvífico a la torpe criatura. Cuando una cosa es condición de otra, aquella debe necesariamente seguir el cumplimiento total de esta condición. De lo contrario, no sería una condición real. Porque saberse condenado bajo la maldición del pecado, desear la liberación de este estado, aborrecer y temer el castigo por haber pecado, abstenerse de pecado y aún participar de los deberes religiosos, pueden encontrarse sin que la justificación ocurra. Por lo tanto, en las Escrituras no existe pacto, promesa o constitución de Dios que las haga condiciones de la justificación, y no se le exige a la torpe criatura que antes de ser justificado las satisfaga. Aunque también se debe expresar que por su propia naturaleza pueden ser útiles para lo que se requiere de nosotros en relación de la justificación. Es decir, no es malo que surjan actos internos y deberes externos. Son útiles en la reforma de vida. Pero no es que surjan por el poder de la regeneración. Espero que hasta aquí me estén siguiendo. A usted que escucha, no se le está retando a que produzca estas cosas. Y que una vez que las haya producido, entonces se le garantice que ya puede ser justificado. Sin embargo, y a pesar de que Dios no las exige del hombre, todas estas cosas muchas veces acompañan a los que son justificados. Y hasta son útiles en el autoexamen o en el examen que otros hagan del que es convicto de pecado. Estos temores, azotes, actos y deberes no tienen una conexión infalible con la justificación en virtud de ninguna promesa o pacto divino. Si alguno examina su condición y dice, veo esto en mí, y concluye que, como algunas de esas cosas coinciden en su experiencia, entonces afirme que sin falla alguna y de seguro obtendrá la justificación, como pensando que hizo méritos para alcanzar la justificación. La única condición para que ocurra la justificación es la fe. No se olviden de ese axioma y esa verdad. Solo la fe es necesaria para la justificación. Y esta fe no procede de la criatura, sino de Dios, quien la infunde y la imparte al hombre. El pastor puritano John Owen nos explica que aparte de la fe, no existe otra condición divina para la obtención de la justificación. Cito: y ninguna otra cosa puede considerarse una condición de la justificación, excepto aquella que haya sido establecida como tal por un pacto o promesa divina. De lo contrario, se podrían multiplicar interminablemente las condiciones, haciendo que todas las cosas, tanto naturales como morales, fueran consideradas condiciones de justificación. Así, incluso, el alimento que comemos podría llegar a considerarse una condición de justificación. La fe y la justificación son inseparables, pero no ocurre lo mismo con la justificación y las cosas que ahora estamos considerando, como lo demuestra la experiencia. Hasta ahí. Nada excepto la fe es condición divina para la justificación. ¿Por qué? Porque estas son inseparables. La fe es condicionante para obtener la justificación. Es la única condicionante que se requiere. La fe fue establecida por Dios como un acuerdo o pacto para la obtención de la justificación. Sin embargo, no se le exige a la criatura que produzca dicha fe. Si hubiera condiciones morales, condiciones separadas de la fe, condiciones de experiencia o de vivencia, entonces llegaríamos al absurdo de convertir cualquier cosa en condicionante para la obtención de la justificación. Tan solo imaginen, si la experiencia del apóstol Pablo fuera condición de justificación, entonces
Antes de la justificación, todos nosotros deberíamos literalmente viajar a Damasco. Y deberíamos ver literalmente al Señor y caer al suelo. Y ser alumbrados por esa gloria. Y escuchar la voz del Señor y quedar literalmente ciegos durante unos días. Y afirmar que a quien no le suceda de esa manera, no puede ser justificado. O expresar que como nuestro Salvador comía pescado y lo acompañaba de vino y pan, entonces como condición para alcanzar la justificación, todos deberíamos sostener la misma dieta. Y quien no lo haga no será justificado. Eso sería rebajar y banalizar las condiciones y llevarlas al absurdo, y precisamente, como la condición no proviene de la criatura, el Señor estableció que la única condición de la justificación sea la fe. Pasemos al segundo argumento de esta aclaración. La justificación puede darse a pesar de no haber actos internos y deberes externos. La justificación puede darse cuando aún no están presentes los actos y deberes externos mencionados, que proceden de convicciones bajo la dirección de una fe temporal. Dios es el que justifica. Los actos internos y los deberes externos no alcanzan la justificación. Solo Dios puede justificar plenamente al pecador convicto. Solo Dios puede justificar a la criatura y no los efectos de la convicción. El pastor puritano John Owen, al hablar de estos actos internos y deberes externos, nos afirma que efectivamente se puede ser justificado sin que tales efectos surjan. Cito: pues Adán fue justificado sin ellos. Lo mismo ocurrió con los conversos en Hechos, capítulo 2, ya que todo lo que se relata sobre ellos está esencialmente incluido en la convicción, como le enseña el versículo 37. Y del mismo modo sucedió con el carcelero en Hechos, como le enseña el capítulo 16, versículo 30 y 31. En cuanto a muchos de ellos, lo mismo ocurre con la mayoría de los que creen. Por lo tanto, estas cosas no son condiciones porque una condición suspende el cumplimiento de aquello a lo que está ligado. Hasta ahí. ¿Qué nos está expresando el puritano? Que Adán fue justificado sin que hayan surgido actos internos ni deberes externos. Que lo mismo se dice de los conversos en Hechos 2, sino que la compunción está incluida en la convicción de pecado. Que tampoco se dice que hayan surgido actos internos o deberes religiosos en el carcelero de Hechos 16, y aún así fue justificado. ¿Cómo? Creyendo en Cristo Jesús. El pastor puritano nos está afirmando que para la obtención de la justificación no se requiere necesariamente que surjan actos internos y deberes externos, que de hecho muchos de los que creen no los experimentan. Por lo tanto, no debemos convertirlas en condiciones para alcanzar la justificación. Y esto también se dice para tranquilizar las conciencias de algunos que pudieran malinterpretar estas cosas, concluyendo deben que pasar forzosamente por ellas, y para no atar las conciencias a las experiencias ni a los meros efectos, se afirma que aún sin estas cosas se puede obtener la justificación. Por supuesto, solo en los términos evangélicos. Pasemos al tercer argumento de esta aclaración, que es: los actos y los deberes no son disposiciones formales para la justificación. Los actos internos y los deberes externos, que aunque los hemos reiterado varias veces para este momento, es probable que ya no los tengan en la mente. Son: 1. Desagrado y pesar por haber pecado. 2. Temor al castigo por haber pecado. 3. Un deseo de liberación. Y los deberes externos son abstinencia de pecado y los deberes de la adoración religiosa. Bien, estos actos internos y estos deberes externos no son disposiciones formales para la justificación, porque la justificación no consiste en la introducción de ninguna nueva forma o cualidad inherente en el alma.
El alma está constituida de facultades, y estas son la mente, que incluye la conciencia, los afectos y la voluntad. Estas facultades en un estado no regenerado están corrompidas o depravadas. Y con la justificación no se incorporan nuevas facultades al alma. Las que tenemos antes de la justificación las seguimos teniendo después de la justificación. Es decir, seguimos contando con las mismas facultades y no se añaden nuevas. En la justificación las facultades son regeneradas. En ese sentido, ni la naturaleza humana ni las facultades del alma son destruidas ni añadidas, solo santificadas o purificadas. Así, no es que los actos internos y los deberes externos se incorporen de manera esencial a la sustancia del sujeto convicto de pecado y le otorguen una disposición para la justificación. No, esos actos y deberes no actúan así, sino solo en la mente y en la conducta que antes ya estaba allí. Pasemos a nuestro cuarto y último argumento respecto de esta aclaración, que es: los actos y los deberes son preparaciones morales para la justificación. ¿Qué significa esto? Pues ¿qué acaso no se dijo que no deben ser considerados preparaciones previas a la justificación? En verdad se dijo eso, que los actos internos y los deberes externos son preparaciones morales para ella, significa que estas cosas se pueden malinterpretar, y de hecho se malinterpretan, y muchos estarán a favor de usar estos actos morales como preparativos para la obtención de la justificación. Y precisamente que estos actos y deberes sean preparaciones morales significa que surgen del sujeto moral, es decir, de la criatura con facultades morales, o de las facultades del alma de la criatura moral, y convierte estos actos y deberes en disposiciones morales para la justificación. En otras palabras, al decir que los actos internos y los deberes externos son preparaciones morales, significa que se hace una denuncia contra aquellos que utilizan esas cosas que en verdad son útiles, pero aquellos que las toman como disposiciones o leyes morales, las tuercen al hacer de ellas un requisito para ser justificado. Y con esto se ofende a la segunda persona de la Trinidad, quien es el designado divinamente para justificar. Estas preparaciones morales, al ser anteriores a la fe evangélica, cuando se buscan intencionalmente y sin que hayan surgido de la predicación de la palabra de Dios, vienen a ser meras requisiciones morales que no tienen otro propósito que el de buscar la justicia por las obras de la ley, lo cual no es preparación para la justificación. Cuando un individuo se propone alcanzar ciertos requisitos semejantes a los instrumentos evangélicos, lo que hace es buscar su propia justicia por las obras de la ley, solo que con nombres evangélicos. Este individuo se prepara a sí mismo para que se exprese de él que es justificado. Es para que se diga: este sujeto evidencia los actos internos y deberes externos, y lo hace para que se le considere como justificado. Pero recuerden, eso también procede de una fe temporal. El pastor puritano John Owen nos afirma que todas las revelaciones de la justicia de Dios, junto con la adhesión del alma a ella, pertenecen únicamente a la fe. Es decir, que la obra de la justificación conlleva en sí misma la fe, que si el alma recibe alguna revelación de justicia de Dios es porque proviene de la fe y no de preparaciones morales. Las preparaciones morales son como una herramienta de juguete, mientras que la fe es la herramienta real. Si el alma ha de vincularse a la justificación divina, será únicamente por la fe evangélica.
el pastor puritano John Owen vincula esta fe al genuino arrepentimiento evangélico. Cito: en verdad, hay un arrepentimiento que acompaña a la fe y está incluido en su naturaleza, al menos de manera radical. Este sí es requerido para nuestra justificación, pero aquel arrepentimiento legal que precede a la fe del Evangelio y existe sin ella, no es disposición, preparación ni condición de nuestra justificación. Fin de la cita. ¿Qué nos expresó el puritano? Que hay un arrepentimiento real y verdadero que acompaña a la fe. Ese arrepentimiento está incluido en la naturaleza de la fe. Ahí radical no tiene un sentido de agitación política, sino que el arrepentimiento está incluido en la naturaleza radical, significa que proviene de la raíz de la fe. Radical ahí es la raíz que pertenece de manera profunda a su naturaleza. Entonces el arrepentimiento que acompaña a la fe se encuentra en la profundidad de la raíz de la fe. Ese arrepentimiento que se encuentra en la fe sí es requerido para la verdadera justificación. Sin embargo, ese arrepentimiento que surge de la moralidad de la criatura y que se vuelve en un arrepentimiento legal no es el que antecede a la fe del Evangelio. Ese arrepentimiento que surge de la moralidad y del legalismo no debe considerarse disposición, preparación ni condición de la justificación. Oremos al Señor.